Tenemos del otro lado un genio, un grosso, un crack, un amigo, titanazo, mi amigo José Plasencia. ¿Cómo anda, querido José? Opa, ¿qué tal, pibe? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy, Un muy, fuerte abrazo. muy bien, la verdad que muy bien. Y yo me pongo muy contento cada vez que tengo la oportunidad de tener a un grosso como usted, don José. Don José, eh, el don José es para el José Plasencia con boina, me parece. Pues ¿Mm? entonces vamos a dejarlo así sin boina para que me parezca que soy más joven. Ok, ¿cuántos años tenés, José? Perdón, no sé si sos de decir tu edad, no lo sé, calculo que no tenés Sí, sí, sí. problema. Sí, no hay problema, 45. 46, pero José, ¿qué tomás? O sea, de verdad, de verdad, mirá, qué buena onda, 45 años. Sí, sí, lo único que ahora me está traicionando es la barba blanca, ¿no? Pero sí, 45 veranos. Es cierto, es cierto, eso te traiciona. A mí me sale barba blanca, me salen cejas blancas, detesto las cejas blancas, y tengo en el pelo del pecho, tengo pelo de pecho blanco, o sea, una cosa extrañísima, pero es un garrón eso. José, gracias por haberte tomado unos minutos y estar acá con nosotros. Ojo, con esto no te dejo libre el viernes ya te traemos acá y Sí, charlamos y a full, ¿eh? ese va a ser aparte. Es esa parte, es esa Ese es, parte. ese es otro asunto. José, mira, para aprovechar bien el tiempo, recién hace minutos nada más, reaccionábamos a un video que me parece súper interesante. No sé si tuviste la oportunidad de ver ya hace un tiempo, lo conoces, calculo yo, al cantante pastor Jesús Adrián Romero, ¿lo tenés? Sí, sí, cómo no, pues es mi compatriota. Ah, es mexicano también. Sí, Perdón, esa no la tenía. Ok, Jesús Adrián Romero, que en el mundo evangélico va a ser un personaje bastante controversial, no ahora, no este último año, sino ya desde hace mucho tiempo, es un personaje bastante controversial. sí, creo que ya tiene años como en una especie de búsqueda, no sé cómo llamarla, espiritual. Yo me he dado cuenta a través de los años que él puede intuir que le falta algo. Mm, Y yo creo que en ese intuir, en esa percepción de que le falta algo, ha estado explorando diferentes alternativas. Es por eso que de repente le hemos escuchado decir algunas cosas que quizás no son propiamente ni protestantes ni católicas, y ujú. por eso se ha ganado algunas críticas, algunas observaciones, y parece ser que ahora está virando un poco hacia el catolicismo, ¿no? No sabemos en qué vaya a terminar esto, pero obviamente que sí, sí debemos tenerlo en nuestras oraciones. Yo lo que noto, a ver, tampoco soy un gran seguidor, ayer hablábamos, no soy un gran seguidor de Jesús Adrián Romero, no estoy súper pendiente a cada cosa que diga y demás, pero hay ciertas declaraciones que muchas veces se hacen virales y son las que a nosotros nos llegan, ¿no? Hay veces también que es un poco injusto nosotros construir un caso a partir de muy pocos datos porque no somos personas que lo sigamos. Ahora, sí, la impresión que a mí me da con esa información un poco parcializada es que no sé si diríamos se está haciendo católico, pero sí noto que desde hace mucho tiempo, justamente por esta razón que señalabas, que no solamente ha dicho cosas muy católicas, sino también ha dicho cosas muy poco católicas y protestantes, tirando para una idea de nueva era y cosas por el estilo en el pasado, sí lo que yo noto es que estos últimos años el tipo muestra una especie de inconformismo, insatisfacción con la fe recibida, probablemente no lo sé si es de cuna cristiano evangélico, sí lo que sabemos es que desde hace muchos años, esta fe evangélica que él hereda y vive parece no satisfacerlo, parece como que no le encuentra la razón, ¿no? No sé qué opinas vos. Sí, yo creo que aunque uno sea sincero y aunque uno como protestante sea sincero y esté en una buena comunidad en el sentido de que es gente honesta, gente trabajadora, gente sincera, donde hay un líder, un pastor que no está usando a la gente, no está manipulando nada, en verdad Mm. quiere ayudar a las personas que están con él, más allá de que tengan errores teológicos, más allá de que no estén en la iglesia.
yo creo que a pesar de todas estas cosas buenas que he dicho sobre algunos de estos grupos, uno sí se da cuenta que algo falta. Mm, Yo recuerdo aún de protestante, yo creo que yo era sincero, yo creo que mis líderes eran sinceros. Sé que la comunidad era gente sencilla, gente humilde, no había maldad más allá de nuestros errores teológicos y de nuestras confusiones hacia la Iglesia Católica, mm, pero sí yo como que de repente palpaba como que nos faltaba esta parte mística, sacra. Me di cuenta que no podíamos solamente limitarnos a un buen sermón, a una buena plática, a un buen mensaje, sino que me faltaba la parte sacramental. Por eso mm. dije sacra, la parte sacramental que está bien presente en la fe católica, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, a ver, vos sos un ex protestante, como lo soy yo, y creo, hay veces que me da miedo proyectar, porque entiendo de que en los procesos las transiciones no han sido iguales para todos, pero creo que hay ciertos denominadores comunes en las conversiones de protestantes hacia evangélicos, perdón, de protestantes hacia el catolicismo, y que tiene que ver con que nadie, cuando comienza esta transición o esta búsqueda, llamale como le quiera llamar, parece que nadie es que se está planteando en su primer paso el catolicismo y decir, che, loco, a ver, voy a plantearme el caso a ver si me hago católico. No, toda transición comienza por una especie de insatisfacción con la fe que practico, con lo que creo, con lo que he heredado, y trato yo de arreglar eso que me caracteriza, esa fe. Trato yo de arreglar aquellas cosas que están mal dentro de mi comunidad, dentro de... Pero nadie se plantea el caso del catolicismo. Por ende, yo personalmente, y ahí te dejo, José, no es que estoy viendo que Jesús Adrián Romero se está planteando el catolicismo. Sí me parece que dentro de este común denominador que encuentro en las conversiones de protestantes a católicos, todos comenzaron de esta manera, con esta insatisfacción, con esta fe recibida, con esta búsqueda, una búsqueda de esa fe plena, y que luego todos, a menos que haya una oposición de la voluntad, todos terminamos rindiéndonos a la verdad de la Iglesia Católica. Sí, uno no se lo plantea porque lo que sucede es lo siguiente, y esto puede variar dependiendo la experiencia de la persona, pero muchos de los católicos que terminamos en esas comunidades evangélicas, típicamente es porque venimos de un trasfondo católico un tanto cultural, donde no se estaba viviendo la fe católica. Entonces, Mm, viniendo de este trasfondo, de repente encontrando una comunidad pequeña, protestante, donde leen la Biblia, se apoyan los unos a los otros, se cantan canciones de Jesús, bien o mal y todo lo que uno quiera decir, pero te dicen, apártate del pecado, mm, abandona tu borrachera, abandona tu adulterio, eso no le agrada a Dios, repito, más allá de los errores teológicos que existan en estas mm. comunidades, pero al final del día, estas cosas no podemos decir que Dios no las pueda utilizar. Obviamente, si uno sigue abriéndose Es a parte estas del pequeñas, camino. sí, exacto. Si uno se sigue abriendo estas pequeñas luces, uno comienza a avanzar, como tú lo dijiste, no es que comiences diciendo, bueno, vamos a, Mira, eh, yo vamos a investigar. Ajá. te pongo un caso, mira, A ver. un caso actual que generó mucha controversia aquí en el chat. Acá este chat es muy sismático, quiero que lo sepas, José. O sea, cualquier cosa se arma sisma, se pudre todo. Bienvenidos, Eh, bienvenidos al Club de los Sismáticos. y acá, viste, somos bastante llamativos. Es una comunidad bastante llamativa, la Delfa del siglo cero. Bueno, la cuestión es la siguiente. Recuerdo que hace unos días atrás nos encontramos con la noticia: Daddy Yankee se hace evangélico, ¿no? Lo tenés a Daddy Yankee, ¿sabes quién es Daddy Yankee, no? No, no lo he escuchado nunca, pero sí sé quién es. Es Sé que es un, rapero, puertorriqueño, norteamericano. Sí es sé un quién es. cantante de reggaetón. O sea, Daddy Yankee es como que es el cantante de reggaetón, ¿se entiende? O sea, el reggaetón
la imagen que te viene es Daddy Yankee, ¿se entiende? O sea, es muy de los más importantes. Y el tipo abandona todo lo que es las giras, la producción, lo que son los discos y cosas. Abandona todo para dedicar su vida, según él, al presente, al hoy 24 de abril. Lo que sabemos es eso. Mañana 25 no sé si va a cambiar de idea. Hoy lo que te puedo decir es lo que él dice. Abandono todo para dedicar mi vida a Cristo, dice, ¿no? A la predicación, dedicarle mi vida a la fe y cosas por el estilo. Y se metió en una iglesia que es de estas no denominacionales, ¿no? Que algunas veces, viste, vos decís, bueno, pueden creer cosas muy piolas, muy copadas, pero también vos no tenés mucha garantía de qué es lo que creen, porque es como que es todo muy democrático, ¿no? Y hay cierto peligro en esa clase de comunidades. Más allá de todo eso, y reitero, no sé lo que va a hacer mañana Daddy Yankee, lo que puedo decir es, basándome en lo que él afirma y lo que él hasta el día de hoy está haciendo, más allá de todo eso, dicha noticia me pone contento a mí. Me pone contento. Y alguno levantará la mano y va a decir, pero ¿cómo te va a poner contento que el tipo se haga protestante, se haga evangélico? Si la iglesia católica es la verdadera. Bueno, no, pero pará. O sea, si nosotros somos gente de fe, de esperanza, entendemos que el flaco está abandonando todo un mundo muy oscuro. El mundo de la noche es muy oscuro. Él está abandonando todo ese mundo, abriéndose a la fe. Y yo qué garantía tengo de que el tipo va a terminar ahí su caminar en fe y esa búsqueda de Dios, de lo bueno, de la justicia. ¿Cómo yo sé de que va a terminar ahí? ¿Y cómo yo sé de que no es Dios que de a poco lo va introduciendo en la verdad cristiana, que haya su plenitud en la Iglesia Católica? A mí qué me garantiza que de acá a 10 años, a causa de esta decisión que ha tomado en el 2024 Daddy Yankee, de acá a 10 años no lo veo en la Iglesia Católica tomando su primera comunión? Entonces, hay veces que tenemos que ver un poquito más amplio, me parece a mí, siempre con el corazón deseando lo mejor. Que Dios, la obra que comenzó, la termine. No sé qué opinas vos al respecto, José. Sí, bueno, por ejemplo, el Santiago Alarcón, ¿no? De hace un par de años, pues andaba en otros ambientes, no eras católico. Sin embargo, quizás si no hubieses escuchado a la persona que te dijo de Cristo, que te dijo que te arrepintieras, que te dijo que Dios había enviado a su Hijo amado Jesucristo para que muriera en tus pecados. Quizás si tú no hubieras escuchado eso, hubieras dicho, nah, ¿qué me importa? Yo me voy al mundo, yo voy a vivir en mis pecados, haciendo lo que a mí me encanta. No sé, quizás ese escalón era necesario de una manera misteriosa que no lo alcanzamos a entender, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Mm. Entonces nosotros, yo creo que cualquier movimiento de la gracia, cualquier movimiento hacia la luz, cualquier respuesta que veamos que una persona da diciéndole sí a Dios en alguna medida, es buena, es buena. Mm. Obviamente deseamos que esta persona termine su camino, no solamente que llegue a la Iglesia Católica, sino que una vez ya en la Iglesia Católica, que continúe abriendo su corazón, que continúe en santificación, que continúe en un crecimiento de gracia, porque uno puede decir, soy católico, pero eso no garantiza todo. Mm. Entonces, sí, queremos que vuelva a casa, queremos que esté, yo siempre lo digo así, la Iglesia Católica es el hogar de todos los cristianos, lo sepan o no. La Ujú. Iglesia Católica es el Ujú. hogar del Padre, es como el hijo pródigo, ¿no? Sí. Sí era No, no, hijo, y pero andaba además, andaba lejos. el protestante, pese a que reniegue de esto o lo desconozca, su fe reposa en la Iglesia Católica. Y, y Sí, tiene, y, claro. tiene, y tiene fe gracias a la Iglesia Católica. Y la fe que tiene, aquello que correctamente cree, lo cree correctamente gracias a la Iglesia Católica. Entonces, aunque el protestante reniegue de la Iglesia Católica, el protestante le debe su fe a la Iglesia Católica. Y alguno dirá, no, pero a Cristo. Bueno, no, está bien, pero Cristo instituyó una iglesia para que predique el Evangelio, para que predique para salvación por medio de esta institución fundada por Cristo.
La Biblia llegó a nuestras manos, el bautismo fue instituido y llevado a cabo por medio de la iglesia en Cristo. Entonces, el protestante le debe su fe a la iglesia que fue fundada por Cristo. Sí, claro, porque Cristo es la cabeza, pero Cristo tiene un cuerpo. Ujú. Entonces, no podemos desvincular a Cristo cabeza, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que hizo aquella obra perfecta, sola, suficiente, con la cual somos redimidos. No podemos desvincularlo de su cuerpo, de la iglesia, más allá de que es cierto. Dios no está limitado, no está encadenado a lo que Él mismo ha establecido en las fronteras de su Santa Iglesia. Dios puede alcanzar a almas de maneras que uno dice, wow, ¿cómo es posible que aquella persona, sin conocer la Iglesia Católica, pudo ver la luz brillar de alguna manera misteriosa? Dios lo puede hacer, pero la manera ordinaria es por medio de la Iglesia. Y la Biblia, simplemente la Biblia. Dios usó a la Iglesia para escribir la Biblia, me refiero concretamente al Nuevo Testamento. Dios usó a la Iglesia para escribir el Nuevo Testamento. Dios usó a la Iglesia para predicar todo lo que decía el Nuevo Testamento antes y después. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, la Iglesia ya lo predicaba. Mm, La Iglesia ha usado, Dios ha usado a la Iglesia para defender la doctrina. Eso lo vemos reflejado en los concilios. Dios ha usado a la Iglesia para las misiones. mm. Entonces, más allá de nuestros pecados, más allá de los pecados de los católicos, la verdad es que todo lo que Dios ha hecho de manera ordinaria ha sido precisamente por medio de esta iglesia. No aventó nada del cielo. Ujú. Algunos podrán decir, y ya regreso al caso de Jesús Adrián Romero, porque hay otro punto que te quiero presentar. Alguno podrá decir, bueno, no, pero para el caso de Daddy Yankee, por dar un ejemplo, es distinto porque Daddy Yankee cuando era chico, él era católico y ahora entonces parece ser que está dando un paso hacia atrás. A ver, por dar un ejemplo, si hablamos de lo que es ser católico, yo fui bautizado en la iglesia católica y me acuerdo que en mi infancia, en mi casa, pese a que no eran católicos practicantes, se presuponía el catolicismo en mi infancia. Entonces yo también era católico, un católico probablemente nominal, o sea, no practicantes, mi familia no eran practicantes y demás, pero había una presuposición del catolicismo como el cristianismo. Ahora, eso no me... ¿Era una postura correcta o era una vida correcta la que llevamos adelante? No. Y la forma en la que Dios me llama a replantearme seriamente la fe es a partir de la puerta de las comunidades evangélicas. Y cuando yo accedo a estas comunidades evangélicas, mi camino por contraspiés, obstáculos y ciertos tiempos y demás, mi camino va en ascenso y me lleva de regreso a la Iglesia Católica. O sea que aquello que en principio parecía ser retroceso, porque de católico me voy al mundo evangélico, en realidad fue un avance de forma personal en el proceso personal, porque ese paso fue el puntapié inicial para regresar ya con convicción a la Iglesia Católica. No sé qué opina José. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La grandísima mayoría de los hoy protestantes son católicos. Y hay algo bien interesante, Santiago. No sé si tú has meditado en esto. Los sacramentos depositan en el alma ciertas gracias. Ahora, la iglesia enseña que esas gracias, Santiago, requieren de nuestro asentimiento y nuestra obediencia Mm, de la voluntad. ¿Para qué? Para que se activen y produzcan fruto. Y es ujú, cuando nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Pero no sé si te has puesto a pensar que la grandísima mayoría de católicos que han terminado en estas comunidades protestantes gozan de estas gracias sacramentales, mm, de esta impresión sacramental. Y al escuchar de boca de quien sea, el predicador que tú quieras, al escuchar el llamado de Jesucristo, que cuando se lee la escritura y se dice arrepiéntete de tus pecados, Jesucristo murió, derramó su sangre para salvarte, para perdonarte. Estas gracias ya depositadas en estas almas que por diferentes razones han terminado en esas comunidades, yo creo que eso es lo que Dios usa, ¿no? Porque muchas veces hablamos así de una manera bien etérea, abstracta, ¿no? Que Dios usa, pero si hacemos un análisis más cercano, la grandísima mayoría de los hoy protestantes en Hispanoamérica tienen las gracias sacramentales en sus almas mm. porque recibieron los sacramentos en la iglesia católica. Por un lado eso, y ¿sabes algo, Santiago?
Hay muchos católicos que nunca fueron como tú o como yo, o sea, que nunca anduvieron en una comunidad protestante, nunca fueron protestantes, pero también tienen un viaje, tienen Mm, un viaje semejante al nuestro. Muchos aquí en el chat incluso ya lo están diciendo, dicen: "Yo crecí católico y nunca fui protestante, pero no conocía la fe mm, católica, no la entendía, no la exacto. vivía", ¿ves? Entonces, el que quiera darnos con el látigo a los que estuvimos en estas comunidades protestantes, así como para decir: "Ah, tú no eres tan católico, no eres tan sólido, no eres tan fuerte, porque tú fuiste apóstata y anduviste allá". Sí, pero no se te olvide que miles y miles de católicos, eh, siendo católicos, entre comillas, vivían también vidas apartadas de la gracia, apartadas de los sacramentos, y también ellos tuvieron que recorrer un camino. Y hoy te lo dicen y lo testifican. Te dicen: 20, 30 años supuestamente yo era católico y realmente no conocía mi fe. Cuando la comencé a conocer es cuando mi vida fue transformada. Y aparte, algunas veces, a mí me parece, ¿no? Que algunas veces y reitero, yo creo que la verdad ante todo, ¿no? Pero por causa de defender la verdad, hay algunas veces que nos volvemos un poco fanáticos. ¿Y por qué digo fanáticos? Porque hay veces que por defender lo que creemos que es la verdad, olvidamos qué es lo que dice la iglesia y terminamos defendiendo una postura muy personal con partes de verdad. No olvidemos de que la iglesia reconoce, y esto está en el catecismo, que reconoce que las comunidades eclesiales evangélicas son usadas circunstancialmente por Dios para comunicar la fe. Entonces, por qué automáticamente el que alguien se haga evangélico es una mala noticia cuando tranquilamente, dado que la iglesia reconoce que Dios puede actuar de esta manera, ¿por qué no pensar que es Dios actuando de tal forma que lo está llevando en un camino progresivo de regreso a casa? ¿Por qué no pensar de esa manera, no? Yo entiendo de que hay algunas veces que puede afectarnos negativamente una noticia, pero recordemos de que en definitiva estas comunidades también son usadas por Dios. Reitero, yo soy un testigo de eso. Dios, dentro de todo ese error en el que estaba inmerso, Dios también se dio a conocer a mi vida en esa clase de comunidad y me ayudó a entender lo más básico de la fe y me alimentó ese hambre espiritual para ir más en lo profundo y conocer esa verdadera fe de manera más plena. Y así es como llegué a la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué no pensar, antes de renegar, por qué no pensar que puede ser el proceso personal de un individuo? No quiere decir de que esta es la forma de proceder de Dios, no, sino que particularmente hay ciertos individuos que requieren esos procesos de Dios, puede ser por orgullo, por soberbia, por lo que sea, pero Dios ha visto que esa es la vía para terminar convenciendo a la persona y que la persona termine convenciéndose de que en la Iglesia Católica se encuentra la verdad plena. No sé si me pude dar a entender, José. Sí, aunque estos grupos obviamente no son igual a la Iglesia Católica en el sentido de que la Iglesia Católica es el medio que Dios utiliza, a la que Dios le entregó todo, ¿no? Entonces, por un lado hay que reconocer lo que tú acabas de decir, que estoy de acuerdo, es cierto. Es como, mira, el Evangelio es un reflector poderoso, que no importa, aunque te metas en las partes más oscuras, aunque te metas en las tinieblas más profundas, pero si tú tienes este reflector, tú vas a alumbrar aún en estos lugares oscuros. Entonces, la Biblia está presente en esas comunidades, ¿no? Mm, Entonces, más allá de que es cierto, hay peligros, si alguien pregunta a qué te refieres con que hay peligros, sí, dependiendo de la comunidad, pero hay comunidades con mucho anticatolicismo, unas sí. más, otras menos. Entonces, ni Santiago ni yo estamos diciendo que todo es igual, ni Santiago ni yo estamos diciendo que no hay peligros. Lo único que sí estamos haciendo es reconocer que aún en medio de estas tinieblas, el reflector, la luz poderosa de la santa palabra de Dios escrita, al menos la parte escrita, la Biblia, palabra de Dios,
no queda inerte, no queda inerte, no se esteriliza. O sea, no es así como que, la Biblia la está leyendo un protestante, ya no sirve la Biblia, no va a surgir efecto. Eso no es cierto. La verdad es Exactamente. verdad sin importar quién la dijo. Lo voy a repetir. La verdad es verdad sin importar quién la predica. La verdad es verdad sin importar el mensajero. El mensaje es verdadero sin importar que el mensajero sea hipócrita o ignorante o lo que tú quieras. La Sí, verdad es verdad. sí, sí, sí. Aparte, eh, tiene que ver particularmente con el caso, ¿no? Porque si de repente tenemos a un sacerdote católico que se hace protestante, evidentemente ese es un caso que nos apena, que nos da tristeza, obviamente por de dónde viene. Ahora, si estamos hablando de un tipo que su contacto, sí, su contacto con la Iglesia Católica fue cuando era chico, el bautismo, quizás los primeros años de su infancia, estar no sé, en parroquias participando de cosas de niños y cosas por el estilo, y luego se va al mundo, se va a la noche, se va a la oscuridad, y después, en un momento, opta por regresar, pero regresa a la fe cristiana, primero pasando por la iglesia evangélica. Discúlpame, me parece que son dos ejemplos completamente distintos, en donde en el primero sí nos da pena, nos da tristeza, porque decís, pero pará, mirá en el lugar en donde estabas y al que te fuiste, pero en el segundo, mirá en el lugar en donde estabas y mirá el lugar en el que llegaste y que creemos que vas a seguir avanzando y vas a terminar llegando al destino. Entonces, a mí me parece que no podemos generalizar, tenemos que evaluar cada caso y tratar de ver con fe, con los ojos de la fe, la mano de Dios detrás de cada uno de los procesos de las personas, entendiendo, suponiendo que la persona está en una búsqueda honesta de Dios. Ahora, si al final no llega, bueno, eso tiene que ver también mucho con los obstáculos que la persona pueda llegar a ponerle a la gracia de Dios, que trata constantemente de llamarnos a la verdad. Bueno, eso ya es otro tema, pero a mí me parece que todas estas cosas el cristiano siempre las tiene que ver con los ojos de la fe, suponiendo siempre lo mejor, porque Dios desea lo mejor y Dios a cada una de las almas constantemente las está llamando al arrepentimiento porque desea que todos se salven y que nadie se pierda. Entonces, no podemos olvidar eso. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Qué bueno que aclaraste, porque una cosa es el ignorante que creció católico culturalmente, pero que realmente ni entendía y terminó en una de estas comunidades, ¿no? Y después se despierta ese deseo de conocer de la Biblia, conocer más de Jesucristo, conocer más de las cosas espirituales, quiere orar más, quiere leer la Biblia más, quiere apartarse del pecado y continúa avanzando y termina en el seno de la Iglesia Católica. Y otra es el que de plano, con pleno conocimiento, Claro. pues abandona. O sea, ya es un acto totalmente, es un acto formal de apostasía. Ujú. Ya no eres ignorante, tú conoces, tú Claro. comprendes, y aún así dijiste, no me importa, y das la Exacto. espalda. Eso es diferente. Totalmente, totalmente. Por eso me parece que es algo peligroso muchas veces generalizar, ¿no? Tenemos que pensar y sacar nuestras conclusiones a partir de casos específicos, pues si no podemos caer en el error de meter a todos y todo dentro de la misma bolsa, y eso me parece que es un juicio injusto, ¿no? Volviendo ahora al caso de Jesús Adrián Romero. Veíamos hace minutos nada más una reacción de un muchacho católico que reaccionaba a algunas acusaciones recibidas por parte de pastores protestantes, ¿no? Acusaciones dirigidas a el pastor protestante Jesús Adrián Romero por, entre otras cosas, haberle dedicado una canción a la Virgen María. No sé si sabías que el pastor Jesús Adrián Romero le dedicó una canción a la Virgen María. Algo escuché, aunque no la he escuchado aún. Ok, bueno, entonces, dado que le dedicó una canción a la Virgen María, bueno, este ya no es protestante, este es católico y demás. Ahora, yo me preguntaba y digo, fíjate qué interesante y cómo muchas veces reitero, eh, esto se vuelve una postura fanática y a mí me parece que el fanatismo es ciego, ¿no? Porque uno obviamente tiene que ser radical en cuanto a la defensa de la verdad, pero esa radicalidad no afecta tu capacidad de razonar y ver las cosas o hacer juicios claros respecto y objetivos respecto a un tema en particular, ¿no? A mí me parece que acá sí se cae en el error del fanatismo. ¿Por qué? Porque al condenar a un pastor que le dedica una canción a la Virgen María,
estarían yendo en contra de lo que las mismas escrituras enseñan. Escrituras inspiradas por Dios y lo llamativo es que viene por parte de gente que es sola escritura, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la Biblia que a mí me dice, inspirada por el Espíritu Santo, a mí la Biblia me dice que la Virgen María de su boca declara, me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Entonces, cuando de repente un pastor en el siglo XXI, la generación actual, le dedica una canción a la Virgen María, resaltando, destacando lo bienaventurada que es, automáticamente los cristianos van y lo condenan. Pero ¿por qué lo condenan si en definitiva el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir lo que escribe de boca de María? ¿Se entiende que hay una contradicción ahí, José? Sí, totalmente, totalmente, porque ¿cómo es posible que alguien acepte que le puedes cantar una canción a tu novia, a tu mamá, a tu hermana, a la presidenta, a la reina, pero ya cuando se trata de la Madre de Dios, la Virgen María, no, ahí ya no le puedes cantar canción? O por ejemplo dicen, es que no puedes cantar canciones a la Virgen porque eso ya significa, eso ya implica alabanza. Y yo siempre contesto, ¿y eso qué? La Biblia dice, la mujer que teme al Señor será alabada. O sea, ¿tú crees que la alabanza es sinónimo de adoración a la Santísima Trinidad? Wow, porque si tú crees que alabanza es sinónimo de adoración a la Santísima Trinidad, pues entonces estás en problemas. Todos los seres humanos seríamos entonces unos idólatras, porque todos alabamos a diferentes personas en Mm, diferentes momentos. O sea, en una celebración de cumpleaños, alabamos al cumpleañero, le felicitamos, le cantamos, recordamos cosas que esta persona ha hecho. Cuando alguien fallece, ¿qué se hace también? Se venera, se alaba cuando hay algo que alabar, ¿no? sí. Cuando la persona vive una vida honrosa, digna, se alaba a la persona, se venera. Entonces, decir que esa alabanza, que esa veneración equivale a la adoración que solamente la Santísima Trinidad merece, pues es una ignorancia del tamaño del mundo, ¿no? Me gustaría que puedas destacar nuevamente ese pasaje bíblico que nos indica que hay que alabar a la mujer temerosa de Dios, porque la pregunta que deberíamos hacernos es, a partir de la escritura, ¿qué conclusión sacamos de la Virgen María? ¿Era la Virgen María una mujer temerosa de Dios? ¿Vos qué opinas, José? Bíblicamente, ¿la Virgen María es una mujer temerosa de Dios? Uf, tan temerosa de Dios que hasta los musulmanes lo reconocen. Tan temerosa de Dios que hasta los musulmanes veneran a la Virgen. Obviamente no la ven como nosotros la vemos, porque ya sabemos que ellos se apartaron. Ellos son, en cierto sentido, son una rama que se aparta del cristianismo y ya después lo mezclaron con otras creencias. Pero ellos todavía tienen todavía a la Virgen María. Y mira, un musulmán, fíjate lo que te voy a decir, un musulmán, si tú estás enfrente de un musulmán y tú comienzas a insultar a la Virgen María, de uno te manda al suelo, ¿eh? Un musulmán tiene una veneración por la Virgen María. Mm, Nada más para que te des una, mm. una idea. Sobre la escritura que tú decías, bueno, puse el ejemplo de ellos Bueno, para que entonces, te des cuenta qué tan fuerte es esto que ni ellos llegan a esos, no se radicalizan para decir que no le debes cantar y venerar a la Virgen. claro, entonces, a ver, la pregunta que uno le hace al evangélico, ¿no? Si tuviésemos un evangélico protestante delante nuestro, le diríamos, hermano, te hago una pregunta. Bíblicamente, ¿crees que la Virgen María, Madre de Jesús, era una mujer temerosa de Dios? A mí me parece que ningún protestante con sentido común diría no. Creo que todos dirían que sí, independientemente de lo que crean acerca de la Inmaculada Concepción, de los dogmas marianos, independientemente a eso, creo que la Biblia es clara cuando se refiere a la Virgen María como una mujer temerosa de Dios, Ujú. obediente de Dios. Ahora, la Biblia, ¿qué enseña que hay que hacer a las mujeres que son temerosas de Dios, José? Lo leo. Proverbios 31:30. Y voy a leer incluso, es la que tengo aquí más cerquita de mí. Tengo acá la Reina Valera. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La Ok, mujer que teme al Señor, esa será
alabada. Ahora, no estamos diciendo que este versículo significa que la única mujer que va a ser alabada es la Virgen, porque aquí dice que la mujer en general, la mujer que teme al Señor, va a ser alabada por su esposo, por sus hijos, por la comunidad, la van a venerar, la van a alabar porque es una mujer temerosa de Dios. Ahora, de todas las mujeres que han temido al Señor, ninguna ha alcanzado eh, ese temor que tuvo la Virgen María. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, aquellos que reniegan de alabar a la Virgen María, y alabar no es componerle una canción únicamente. Alabar es un reconocimiento público de la dignidad, de las virtudes, de lo que es esa persona delante de Dios. Entonces, si estamos hablando de alguien que realmente es temeroso de Dios, como lo presenta la Escritura a la Virgen María, ¿qué tendría de malo alabar a la Virgen María? ¿Tendría algo de malo? No tendría nada de malo. De hecho, sería ser bíblicos o ser, es más, doy un paso, obedientes a lo que la Biblia enseña. Bueno, lo malo desde la óptica de algunos protestantes es que sería parecido a lo católico. Claro. Entonces, ya por virtud de ser semejante a una devoción católica, solamente por virtud de acercarse, de asemejarse a algo católico, ellos ya lo descartan y lo categorizan como algo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, fíjate qué interesante que es esto. Porque hay un comentario acá que me gusta, lo voy a leer, dice lo siguiente, pero seamos sinceros, el 90% de las iglesias evangélicas ni hablan de María. Vos sos un ex protestante, yo también. Yo personalmente estuve alrededor de 12 años en comunidades evangélicas. Yo no sé cuánto tiempo vos estuviste siendo protestante, José, pero al menos en mi experiencia de esos 12 años aproximadamente, yo casi no recuerdo que en sermones esté incluida, ni siquiera que sea el corazón del sermón, que esté incluida la Virgen No, no. María como ejemplo para los cristianos. Y con esto te dejo, alabar a alguien no sería también públicamente en una congregación de cristianos reconocer las virtudes de un determinado personaje que es ejemplo para nosotros, como lo es la Virgen María, reconocerla dentro de la congregación como alguien digna a imitar, ¿no sería eso también alabar? ¿Y por qué no se hace? Si fue una mujer temerosa de Dios. Sí, yo estuve 20 años como protestante. Yo nunca escuché un sermón sobre la Virgen María. Solamente en Navidad, ¿no? Cuando se cuenta la historia, ahí de pasada, pues se menciona a la Virgen, pero nunca, realmente nunca. Ahora, ¿qué significa esto? Que porque yo, José Plasencia, no escuché un sermón en mi comunidad por 20 años, ¿qué significa eso? Que ya todos los protestantes jamás hablan de la Virgen. No, no estoy diciendo eso, Mm, pero lo que sí estoy diciendo es que, siendo honestos, al menos en el mundo de bautistas, pentecostales, no denominacionales, hermanos libres, no, es rarísimo que se hable de la Virgen María. Habrá excepciones. Es tan raro, Santiago, que te cuento algo, que hubo un pastor de esa denominación bautista de Los Ángeles, me sé hasta su nombre, y él se dio cuenta de esto que tú que estás diciendo. Se dio cuenta que nunca se habla de la Virgen María, y él, a propósito, preparó una serie para hablar exclusivamente de la Virgen María y usarla como un ejemplo cristiano. Y vieras que se ganó las críticas, se ganó el desprecio, perdió popularidad, perdió amigos, precisamente porque se atrevió a hacer una serie exclusivamente dedicada para ver a la Virgen María como un ejemplo virtuoso a imitar. mm, Entonces, realmente es muy evidente que hay un problema muy fuerte. Ahí es donde vemos el anticatolicismo, ¿no? El espíritu del anticatolicismo. Pero yo he visto comunidades que alaban al pastor. Yo he visto comunidades que alaban al pastor, te puedo decir hasta nombres y todo, donde, por ejemplo, vi un video donde a un pastor de una mega iglesia le compusieron una canción. Le compusieron una, sí, le compusieron una canción, todo el evento, supuestamente era un servicio religioso,
pero todo el evento era para las alabanzas del pastor. Y al último hasta se ve, eso está en YouTube, se ve que le traen una tinaja de esas tinajas metálicas, de esas que se usaban antes. Le trajeron una tinaja metálica llena de dinero, llena de billetes. La llenaron de billetes, la llenaron de dólares y se la llevaron como regalo. Pero así como si fuera, no sé, un mini dios, algo así. Eh, wow. Entonces, ahí para que te des cuenta, por un lado, desprecian a la Madre de Dios, no todos, pero muchas comunidades, pero por otro lado, ahí tienen las alabanzas del pastor, ¿no? Ahora, también, para ser honestos, yo creo que hay una crítica que el católico le va a hacer al evangélico, generalizando, que me parece que no es muy. No está muy acertada. Y te quiero preguntar a vos qué es lo que opinás. Muchos dicen, los evangélicos odian a la Virgen María. Yo no creo que sea así. Yo no creo que tenga que ver con un odio a la Virgen María. Sí, tratar de reducirla a lo mínimo su presencia dentro del plan de salvación, no por un odio directamente hacia ella, sino porque su presencia hace de una predicación o de lo que sea muy católica la predicación por causa de cómo la Virgen María ocupa un lugar importante entre los católicos. No sé qué opinas. Para mí es tomar distancia del catolicismo. Habría que matizar, ¿no? Habría que matizar y así, aquí sí tenemos con muchas pincitas tratar el asunto, porque por otro lado pudiéramos preguntar lo opuesto, pudiéramos preguntar, ¿la aman entonces? ¿La aman entonces? Porque si rotundamente afirmamos que no la odian, entonces, ok, vamos a preguntar entonces, ¿qué significa? ¿Que la aman? Entonces la respuesta es no, no la aman. Entonces cuando uno no ama, aunque no lo hagas a propósito, con alevosía y ventaja, y aunque no lo hagas así de una manera, así como, "Ah, te odio", no, no lo vas a hacer así. ¿No hay Pero un tipo de indiferencia, podríamos decir? sí, porque se desconoce. Es que uno Mm, no puede amar lo que uno no conoce. mm, Entonces, se desconoce realmente quién es la Virgen. mm. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices de que no debemos imaginar que estas comunidades son monstruos que todos los días en la mañana se levantan diciendo, te odio, Virgen María, te odio. No, eso no sucede jamás. Yo creo que eso es ridículo, ¿no? Pero eh, tampoco podemos decir que aman a la Virgen María. Al menos yo puedo hablar por mí mismo. Yo no le tenía un odio así en el sentido así feroz de todos los días estar respirando maldad contra ella, no, pero no la amaba. No la Ujú. amaba y no la amaba por ignorancia, porque yo desconocía realmente quién era ella. Realmente no la conocía. Entonces, como dice el dicho, ¿no? No puedes amar lo que no conoces. Claro. Es como los ateos, no tanto ateos, pero la gente que no es cristiana. Eh, ¿Sería correcto decir que ellos odian a Dios? Bueno, hay que matizar, Mm. porque tampoco sería correcto decir que ellos aman a Dios. Más bien es por una ignorancia, por un desconocimiento, eh, pues de una manera pasiva tienen un desprecio, tienen un aborrecimiento, pero no feroz. No es así que todos los días se levantan diciendo odio a Dios. No, es que simplemente no lo aman porque no lo conocen. Pero sí tienes razón. Yo entiendo el énfasis que tú le diste. Yo sí estoy de acuerdo contigo cuando dices que las comunidades evangélicas típicamente no andan haciendo como campañas de odio. Ahora, no andan haciendo campañas de odio contra la Virgen. ¿Hay excepciones? Claro, hasta hemos Ah, visto videos, tú los has visto, sí, sí, Santiago, obvio, obvio. cómo salen ahí hasta con unos bates de béisbol rompiendo las estatuas y bueno, eso ya, pero ¿sabes una cosa? Para probar tu punto incluso, para probar tu punto, También yo he visto rompen estatuas de Cristo. sí, y yo he visto otros protestantes enojados contra los otros protestantes porque están haciendo eso. O sea, he visto a protestantes reprendiendo a otros protestantes por hacerlo. Públicamente he visto videos donde salen reprendiendo a estas personas. Entonces, hay que matizar, hay que matizar. Sí, bueno, mi problema pasa por ahí, pasa por el generalizar. Yo creo que la generalización es muy injusta, ¿no? Entonces, es como que metemos a todos dentro de la misma bolsa y eso no me parece correcto. Ahora, para ir aterrizando y te doy muchas gracias por tu tiempo, y recuerden todos los que están conectados, muchachos, tenemos más de 1.700 personas en línea, abrazo enorme. El viernes lo vamos a tener ahí sí, para explotarlo al máximo a José Plasencia, lo vamos a tener aquí en vivo y en directo.
Ahora también, Santiago, sí, perdón, perdón, para que no se te olvide lo que tienes en la mente, respondo rapidito. Alguien me pregunta que qué es el temor de Dios. Respondo rapidito, dale. 5 segunditos. El temor de Dios es aquello que te hace apartarte del pecado. Cuando te das cuenta que Dios es santo, puro, limpio, y te das cuenta que tus pecados manchan la dignidad de Dios y ofenden y lastiman a Dios, entonces retrocedes. En lugar de estirar la mano para pecar, tienes un temor santo, te apartas de ese pecado. Ese es el temor de Dios, lo que te hace apartarte del pecado. Mm. Gracias. No, por favor. Para ir aterrizando ya, alguno del otro lado podría decir, bueno, no, pero pará, si estamos hablando de alabanzas a la Virgen María, entendiendo que alabanza no únicamente quiere decir componer una canción, pero si estamos hablando de alabanza a la Virgen María, ¿eso no es rozar la idolatría? Cuando ustedes veneran, ¿no están rozando la idolatría o cayendo en idolatría como católicos? ¿Podrías hacernos una distinción más o menos clara para aquel que quizás no tiene mucha formación teológica, pero que le preocupa honestamente el caso de caer en una posible adoración a la Virgen? ¿Qué es venerar? ¿Qué es adorar? Sí, en el caso de las canciones y cantar canciones alabando a una persona, tú por ahí ya, ya lo dijiste, ¿no? Que eso no es, eso no es, ni la alabanza se limita exclusivamente a una canción, porque puedes alabar sin escribir canciones. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿has alabado a tu esposa? Sí, sí la he alabado. ¿Le has escrito canciones? No, no le he escrito canciones, pero sí la he alabado. Por un lado, ¿no? Por el otro lado, ahora cuando sí se escribe canciones y sí se canta a esa persona y sí se le alaba por medio de una canción a esa persona, tampoco significa adoración. Por ejemplo, David es un ejemplo bíblico. David es un hombre, ve a Israel y menciona a David, David, olvídate. Yo creo que después de Moisés y Abraham, ahí tienes a David. Y a él le cantaron, le compusieron unas canciones para cantar sus alabanzas y lo alabaron. Y el día de hoy David es venerado. David es venerado por los judíos. ¿Qué significa? Que es idolatría porque le están cantando y lo están alabando y veneran la memoria de David. Por supuesto que no. Dile eso a un judío y se va a reír de ti. Como te decía hace un momento, ¿no? Aún los musulmanes tienen una veneración, un respeto, y ellos tienen a la Virgen en un lugar que muchos evangélicos no la tienen. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, Recordemos, ujú, perdón, un sí, sí. pasaje bíblico en donde Pablo dice, y en esto no os alabo, dice, ¿no? Entonces, hasta Pablo reconoce de que el alabar es un reconocimiento respecto a algo, pero no tiene nada que ver con la idolatría, ¿no? Sí, exacto. La adoración, en el sentido más estricto, solo la merece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo demás, alabar, venerar, ya no o sea, una vez una persona me hizo una pregunta, Santiago, me dijo, ¿cuál es la diferencia entre, o qué tanta es la diferencia entre adorar y venerar? Le dije, pues la diferencia es tan grande como la diferencia que existe entre el creador y la criatura. Tú dime a mí, tú dime a mí cuál es la diferencia que existe entre el creador y la criatura. No, pues enorme, inmensa. Bueno, ahí está la diferencia. Entonces, el día que alguien vea que ofrece un sacrificio a la Santísima Virgen, entonces esa persona va a tener argumentos para decir, idólatras, están sacrificando, están ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa para la Virgen. Entonces eso sí sería un acto de idolatría. Es una confusión. La gente que dice Mm. eso, Santiago, es confusión. Ahora hay gente que sí quiere aprender, que te escucha y te dicen, interesante, me lo llevo de tarea. Voy a seguir indagando, voy a seguir investigando. Y a mí me encanta esa gente. Hay gente que no importa que les traigas a Tomás de Aquino y a Agustín, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, no les importa que se los traigas y que juntos le den una cátedra. Hay gente necia que van a seguir creyendo lo que ellos quieren creer. Sí, 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 sí. El pasaje al que hacía referencia es 1 Corintios capítulo 11, que comienza justamente de esa manera en el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Entonces, el alabar es un reconocimiento no sé, de un buen actuar, de alguna virtud, algo. Nada tiene que ver con la adoración, ¿no? Simplemente lo aclaro porque puede llegar a haber algún despistado en el chat que quizás todavía no sabe diferenciar esto. Entonces,
¿Está mal alabar a la Virgen María? No, de hecho es lo que corresponde por causa de quién es delante de Dios. Y bíblicamente, José ahí te presentó argumentos bíblicos y creo que nadie podrá objetar nada al respecto. Hermano, gracias por tu tiempo, querido José Plasencia. Recuerden suscribirse al canal de José Plasencia si todavía no lo has hecho. La fe de la iglesia, que pasado mañana vas a estar acá con nosotros, José. Sí, ya, pues ya mañana jueves, viernes, un par de días, ahí vamos a estar contento de poder estar una vez más contigo y le mando un abrazo a todos y gracias Santiago por tu espacio. eh, Contento, te mando un abrazo a ti y a tu familia. Te mando un fuerte abrazo, José, y con ansias esperando el viernes. Fuerte abrazo, hermano. Chao. Muchachos, estuvo con nosotros el gran José Plasencia, papá. Qué lindo stream que está saliendo, ¿eh? Qué lindo stream.